La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. En una zona del desierto del Sáhara, llamada Tassili, se desarrolló hace más de 10.000 años una civilización que dejó cientos o miles de dibujos y figuras rupestres. Algo en principio normal, como en tantos otros lugares del mundo, a no ser por una extraña figura. Una extraña figura que aparece en un gigantesco mural que ofrece una imponente pintura de más de 6 metros de altura, donde se observa un ser de aspecto humanoide, que parece vestir un traje espacial, con una especie de escafandra en la cabeza. De hecho, el investigador que lo descubrió le puso un nombre muy sugestivo: el gran dios marciano. Era Henry Locke y de alguna manera sentó, mejor dicho, las bases de la astroarqueología. ¿Y por qué empezamos con este caso? Porque, si ustedes me lo permiten, para mí es uno de los primeros casos de humanoides en la historia de la humanidad. Y es que desde que el hombre es hombre, desde que se reconoce sobre sí mismo y manifiesta y proyecta su forma de ser, su forma de sentir mediante el arte, mediante los documentos, ha ido dejando testimonios de unos seres que no tienen nada que ver con él, pero que se parecen a él, que han estado aquí presentes desde hace muchos años, a veces haciendo verdaderas trastadas con ese ser humano. Los humanoides, seres que aparecen a veces asociados al fenómeno ovni, otras veces en solitario, y en ocasiones se materializan o se convierten en seres humanos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el verdadero significado de este misterio? ¿Qué puede ser el verdadero enigma, el verdadero significado de lo que son estos seres que parecen hombres, pero que en realidad son algo muy distinto? Jesús Sancho, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Vamos a saludar también a nuestros amigos que se encuentran en Granada de la Sociedad de Investigaciones Betelgeuse, su presidente Francisco Barrera. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y Antonio Salinas. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín y el resto de contertulios. Y también Alejandra Jiménez. Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. A mí me gustaría, para empezar, antes de entrar de lleno en el caso emblemático en la región de Murcia, que va a servirnos un poco de pistoletazo de salida para hablar de humanoides, pues valorando un poco el significado de esa figura en el entorno del fenómeno ovni, porque antes decíamos que a veces los humanoides pues no tienen nada que ver con ovnis, es decir, aparecen solos. Recordamos también un caso que el desaparecido Antonio Rivera, y querido por todos nosotros Antonio Rivera, nos contaba, el caso del dolmen de Vallgorguina, donde allí los humanoides aparecen de la nada, es decir, y llevan al testigo al interior de una gruta. Luego, no siempre tiene que haber una nave, no siempre tiene que haber un artilugio tecnológico que aparezca con estos seres. Jesús, ¿qué te sugiere todo esto? ¿Quién pueden ser realmente? ¿Son extraterrestres? ¿Son seres de otras dimensiones? ¿Quién son los humanoides? Es una pregunta muy importante y una pregunta muy difícil también de contestar. Hablabas ahora del fenómeno de Sangonera la Verde, que hemos vivido, como tú sabes, muy de cerca últimamente. Y la verdad es que sorprende. Hay preguntas que se podían hacer todavía, que no, el caso, para mi forma de pensar, no está cerrado, ni mucho menos. Pero el miedo es un componente muy importante cuando alguien tiene la experiencia que tuvieron estos chavales, hoy ya hombres hechos y derechos. Y se me ocurre decir que
muchas veces el fenómeno ovni con presencia de humanoides es algo que puede ser incluso hasta peligroso, en tanto en cuanto no conocemos nada en absoluto de cómo se producen estas cosas. Yo te comentaba a micrófono cerrado muchas veces, te he comentado que el fenómeno que nos ocupa en principio de Sangonera la Verde, estos testigos con los cuales sabes que hemos hablado largo y tendido, están hablando también del miedo a última hora. Y es lógico, somos humanos y lo desconocido muchas veces nos espanta. Muchas veces he dicho yo, bueno, este señor que aparece, este humanoide que aparece en Sangonera, en Torreguil, cuando no existía la urbanización, se puede pensar, como dicen muchos buenos, eso puede ser un motivo de que alguna potencia como por decir alguna, Rusia, Estados Unidos, que están probando un prototipo. A mí eso es una cosa que me hace hasta reír. Hasta reír, pero hasta cierto punto. Porque yo os decía, vamos a ver, estos chavales entonces, cuando ven aparecer ese ser, podía ser naturalmente un piloto de pruebas con un aparato también de pruebas. Podía serlo perfectamente. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Quién dice que en una ráfaga de pensamiento de estos chavales, aparte del miedo que se demostró además físicamente, el miedo que sintieron, se podían haber enfrentado con un extraterrestre? O bien, también se puede calcular un poquitín y decir una teoría de lo que allí ocurrió. Quien dice que no era un piloto efectivamente de cualquier potencia mundial, tanto de Estados Unidos, por decir algo, o como Rusia, probando un nuevo aparato. La cosa es complicada, porque imaginémonos que esa aparición, ¿cómo vino además? Esa es la primera pregunta, ¿cómo vino de donde estaba la luz? Digamos, la nave, entre comillas. Podía ser un piloto. ¿Qué pasa? Ve a 4 chavales cogiendo nidos de tórtolas, se encuentran con el fenómeno y estos chavales pueden decirlo y pueden hablar y no nos conviene. Hay que mantenerlo en secreto. ¿Quién sabe si ese ser, por decir de alguna forma, pues dijo, aquí esto se sale de nuestras manos? Y puede ser que esos testigos, que no interesa que existan, puesto que es una nave secreta que se está probando, la cosa es seria. Puede haberle hecho desaparecer. Claro. Vamos, si te parece, Jesús y compañeros, a escuchar un breve fragmento de una conversación que manteníamos con Ginés Jiménez, donde cuenta precisamente cómo empieza todo esto. Fuimos a buscar pájaros con los internet mirando allí, se veían pájaros a pillarlo. Entonces, eran las 1:30, las 2, no recuerdo de qué tiempo era. Entonces, ya bajando, ya viendo el mediano, bajando, vemos así por la sierra, vemos una imagen. ¿De eso qué es? Dijimos, esas son las casas de la llana, las luces. Cacho, pues no es que cada vez más luz, más esta cámara. Entonces fue cuando traemos la moto. Entonces, la imagen a nosotros no había visto. Vio la luz de la moto. Entonces nosotros decimos, allí en un recodo, una curva, ellos nos paramos la moto y estamos allí. Entonces eso vino, entonces eso cada vez se nombraba más. Porque más abajo de una casa, dice la casa alta, que estaría a una distancia de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, y se quedaba todo el día. Los perros, allí ven un pastor, los perros se hacían polvo, nadando. Los perros, la niña de los perros. Los perros se hacían circo. Más para allá está la finca llana, otro caserío, que ahí vivía un casero, también los perros. Y toda la sierra, pues todo iluminado. Ya eso encendió más luces. Nosotros estuvimos mirando y vimos bajarse la zona. La forma de andar no era como nuestra, era muy alto, así en el pecho para que quedara así, algo, me buscaba con la cabeza, lo llevaba, pero la forma de andar no era como nosotros, y la forma de hablar tampoco. La forma de andar no era como nosotros y la forma de hablar tampoco. Caso curioso porque luego analizaremos mejor este caso y vemos cómo hay contradicción incluso entre los dos testigos principales, tanto Ginés como Antonio Guirao,
Uno dice que sí, que le escuchó hablar en un lenguaje extraño, el caso de Ginés, y Antonio dice que no escuchó nada, que no se comunicó con ellos. Pero en principio el caso comienza así. Estos 4 chavales vuelven de hacer su actividad cinegética, podríamos llamarlo así, ¿no? manera. Y bueno, cuando ya regresan hacia Sangonera, es cuando ven esa luz que evoluciona sobre la sierra y se posa en un cabezo, el famoso cabezo colorado, y es cuando empieza la aventura, porque el siguiente paso también es una contradicción, Jesús. Por un lado, Antonio nos dice que no hacen nada, pero por otro lado, Ginés, nos dice que sí que le iluminan con el faro de una de las motos, precisamente lo hace él, y hace como una especie de ráfagas a moto parada para hacer señales con este objeto. Y que de ese objeto sale como una especie de rayo láser, una luz, que es una respuesta que hace el supuesto objeto a este intento de comunicación. Además, una respuesta inteligente. Porque, claro, yo he tenido algunas experiencias, pero no de humanoides, simplemente de artefactos que al principio los hemos confundido con uno de los muchos satélites que están en nuestros cielos. Y, sin embargo, aquello fue también una respuesta, claro, sin humanoides, pero sí era, eso seguro, inteligente, o bien a mando a distancia, o bien allí. Y eso fue en una pedanía de Corbera, Los Arcos. Estaba donde tenía la casa, digamos, de veraneo. Antonio lo dejó, en paz descanse. Pues lo que sucede a continuación también tiene una pequeña discrepancia en cuanto a los 2 testigos. Por un lado, Antonio Guirao nos dice que escuchan un crujir de ramas, y entonces es cuando empiezan a ver el ser que ahora nos va a relatar concretamente Antonio. Pero Ginés nos dice que no, que él ve cómo se baja aquel ser de la nave y cómo aquel ser viene a una velocidad además increíble para llegar a... Tuvo que ser increíble para salvar esa distancia y llegar a 15, 20 metros de donde estaban estos muchachos entonces. Pues yo creo que yo no sé cómo lo haría, y además en un terreno que no es precisamente una autopista. Claro, es que hay mucho monte con muchas vicisitudes para poder pasar por ahí. Bien, pues escuchemos de la narración de Antonio Guirao cómo era aquel ser, aquel extraño ser que andaba de una forma especial y sobre todo que no tenía nada que ver con ninguna persona conocida. Sí, pero yo recuerdo era como un motorista, si es que no hay otra explicación ahí. Si es que iba todo de negro, derecho para nosotros, y es que no ya más nada, no hizo ninguna señal hacia nosotros, ni habló, nada, de eso no dijo nada. El bolsillo aquí como algo que refrescara, como si te pones, yo qué sé, una pegatina o algo que... Una cosa así con eso, nada más. Luego, lo que yo recuerdo que fue que me quedé más tiempo viendo eso fue en un lado solo. Conforme iban dando, claro, para nosotros, sí, en el lado izquierdo. Eso es que no puede ser, sí, parece que lo estoy viendo. Y me tiro aquí un rato y parece que lo estoy viendo lo que ha cambiado esto, y no te digo que parecía un motorista, digo, pues si eso parece un motorista como nosotros nos falta más piernas, iba todo equipado. A lo mejor le baja la chaqueta, sus botas, su casco, sus guantes, todo un motorista todo de negro. Recordamos casi de forma un poco humorística como Nacho Ares nos decía que esto podía haber sido un motoroide más que un humanoide, ¿no? Es un motoroide, sí. Quizá lo que nos viene un poco a sacar de toda esta duda de que si realmente podía haberse tratado de un auténtico motorista que hubiera estado por la zona, pues es precisamente esa declaración de Ginés cuando dice que aquello se baja de la nave, ¿no? Y luego otros detalles que vamos a comentar después, que son esas huellas. Son las huellas que nunca podía haber dejado un ser humano. Exactamente. Pero además me hace mucha gracia el sentido de decir un motorista. Claro, Antonio Guirao, cuando está diciendo un motorista, está pensando en los motoristas de hoy, en ese casco, porque antes no había cascos ni menos de ese tipo, ¿no? Un motorista del año 79 no es el motorista de hoy, que tiene un equipo perfectamente... Lo que sí me extraña es en el pecho esa luz. Eso sí, un motorista no lleva una luz en el pecho, algo que refleja, ¿no? De cualquier forma, yo lo de motorista, permitidme, si a lo mejor peco de ingenuo, pero yo creo que lo del motorista es un símbolo que dice Antonio Guirao, porque no tiene otro símbolo. Sí, lo más parecido. Lo más parecido, claro. Pero en realidad aquello de motorista tenía lo que yo de obispo. Eso está claro, lo tengo claro. Vamos a seguir conociendo de primera mano, de la voz de los testigos, el aspecto que tenía este ser. Vamos a escuchar ahora lo que tiene que decirnos Ginés Jiménez. Ahora, vimos el espacio dando vueltas. Vimos una imagen bajarse. ¿Cómo era? No era como normal como nosotros, no era. La forma de andar tampoco era igual.
Y ya escuchamos como hablaba. Entonces nosotros no teníamos, digamos, no teníamos su dialecto artigo, su idioma, no entendíamos. Y la forma de andar no era porque nosotros, no era lo mismo. Entonces nosotros, allí sentados, allí mirando, entonces yo digo, como Zagale que era, y nosotros, yo también, yo 17 años tampoco era un hombre. Estaba más desarrollado, y yo ya 4 o 5 años ya otro callado, por suerte y por desgracia. Entonces, pues nos fuimos todos por ejemplo. Pues un comportamiento muy lógico, el de los 4 muchachos, el de Ginés Jiménez, Antonio Guirao, José Carrillo y Jesús Ballester. Antonio Salinas, dime. tú que has investigado el caso de los Villares y otros tantos, hay un patrón, ¿no? Y es que suelen ser siempre testigos aislados. En este caso eran 4 muchachos que estaban en medio del monte por la noche. En el caso de los Villares, pues un jubilado que se encuentra en medio del campo. En general son testigos, como en el caso de Conil, que vamos a ver después también, testigos que se encuentran aislados en grupos no demasiado numerosos. Y ahí se presenta el fenómeno, ¿no? El humanoide. Sí, por lo general suele suceder así. Los fenómenos, cuanto más extrañeza tienen, y los casos en los que están asociados a fenómenos humanoides, que podríamos considerar de tercer tipo, siendo puristas, pues sí, y cuanto más extrañeza, más aislado suele estar el testigo, más o está en un entorno aislado, bien por terreno, bien porque se encuentra en su propio domicilio donde no hay otros testigos. En general sí, suele ser un patrón. Cuando se produce este acercamiento y se eleva la extrañeza del fenómeno, los testigos suelen estar en posición, digamos, de inferioridad, por así decirlo. Y Paco Barrera, esa reacción de temor, que a veces incluso llega a paralizar a algunos testigos, y que se encuentra, yo creo que tú conoces la casuística bien, en la mayoría de los casos, es una reacción psicológica normal, suponemos. Sí, exactamente. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de testigos que se encuentran ante una situación que jamás han pensado en ella, algo totalmente sorpresivo, y precisamente este miedo a lo desconocido hace lo que estamos hablando, que tengan un temor aislante, vamos, que se queden como paralizados. Es una reacción típica y normal, y de hecho en la gran mayoría de casuísticas sobre humanoides, una de las características es precisamente este detalle. Pues el caso de la región de Murcia, el caso de Sangonera, que probablemente sucedió el día 9 de julio de 1979, saltó a la opinión pública, se conoció realmente a través del diario La Verdad. El 13 de julio de ese año, el diario La Verdad de Murcia publicaba en su portada solo 2 noticias. Una de ellas cubría casi el 70% de su superficie, la tragedia del Hotel Corona de Aragón, ocurrida en la mañana del día anterior, cuando más de un centenar de heridos y 70 personas fallecidas, pues dio lugar a que, lógicamente, los medios de comunicación cubriesen esa noticia de una manera masiva. Pero junto a esa trascendental noticia, esa importante noticia, en un ángulo inferior derecho, si bien quiero recordar, aparecía un recuadro que decía: en Sangonera la Verde, posible encuentro ovni en la tercera fase. Y en la página 7 de ese diario, pues aparecía un título con grandes magnitudes que decía: la verdad en la zona de un posible encuentro ovni en la tercera fase. Vimos un ser de 2,5 metros con escafandra. Alejandra, esto desde el punto de vista de... Tú además trabajas en La Verdad. Ajá. Desde el punto de vista de un periódico, el que ponga en el mismo sitio donde coloca un caso de primera magnitud como es la tragedia del Hotel Corona de Aragón, con todas sus connotaciones no solamente de suceso, sino incluso políticas, porque hasta la esposa de Franco estaba allí, y además resultó herida. Sí. Que se ponga ahí junto a eso una noticia de ovnis, ¿eso cómo se entiende? Pues realmente no se entiende, porque no es lo normal y menos en un periódico regional, y menos en el año en el que estamos hablando de principios de los años 80, que era prácticamente impensable que eso pudiera pasar en la región de Murcia. Y de hecho pasó, y lo sorprendente, como decíamos, era que un periódico de la tirada que tiene La Verdad pudiera poner en portada, ya no recogerlo dentro de sus páginas de local, por ejemplo, y tomarlo como anécdota, que es lo que muchas veces han hecho, tomarlo como una simple anécdota de un encuentro de unos muchachos con un humanoide o con un encuentro con un ovni. Lo sorprendente es que lo pusieran en portada. Supongo que ese día le dieron la importancia que tenía, y era que un caso como el que estamos tratando esta noche, y como
sino el que ha pasado, veremos, en la geografía española, a lo alto y lo ancho de la geografía española. Eso pasó aquí y eso lo relató La Verdad, en este caso, como podía haber hecho otro periódico. Eso es de agradecer desde nuestra parte y también ver que esa labor periodística se hizo como se tenía que hacer y como se tiene que hacer siempre. Uh-huh. Jesús, el caso tiene muchas vertientes. Por un lado tenemos el objeto, un objeto verdaderamente curioso. No olvidemos, lo comentábamos en el programa de Cuarto Milenio, yo creo que es algo que no podemos olvidar, sobre todo por la primera parte que tú apuntabas del posible prototipo, que a 3 kilómetros en línea recta está la pista de aterrizaje de la base de Alcantarilla. Y que de hecho, bueno, no es que sea una base especialmente de prototipo, ni mucho menos, pero bueno, si hay que probar algo, se prueba siempre en una instalación militar, eso está claro. Ese objeto que se ve no es demasiado grande, según dicen los testigos, pero hace cosas muy raras. Sí. Porque tiene unas evoluciones muy extrañas, va girando, hay luces de todos los colores y aquel objeto termina como levitando o posándose en la tierra. Pero incluso llega a dejar 3 marcas. Sí. Hay un trípode. 3 marcas que son efectivamente un triángulo isósceles. Quiere decir esto que ya no es broma, ya no es... Es decir, ¿por qué un triángulo isósceles no puede ser un triángulo equilátero? No, era isósceles. ¿Por qué? Porque el terreno tenía un desnivel y, lógicamente, si los tripulantes, entre comillas, de ese aparato, pues quieren tomar tierra, y además dice, bueno, es que a lo mejor no han tomado tierra, había huellas. Una de las huellas tenía que estar por fuerza más separada de la otra, si querían estabilizar horizontalmente el artefacto, el supuesto ovni. Y eso nos dio a pensar que efectivamente se estaba hablando de una verdad, la verdad que habían visto estos muchachos. Uh-huh. Y a partir de ese momento, otro hecho fundamental que también da solidez al caso es la huella o las huellas de un pie, de un zapato, nada común. Nada común, por supuesto, nada común. Y luego hay otra cosa evidente, cuando estos chicos bajan despavoridos a ese grupo de personas que están en el fresquito de la noche, en pleno verano, cuando llegan los chavales están verdaderamente descompuestos. Hay que decir y recordar que uno de ellos incluso llegó a orinarse, porque el miedo produce esos fenómenos físicos. Entonces, lo que sí es interesante es que, claro, tanto insistieron que las personas que estaban al fresco jugando al dominó o a lo que fuera, pues deciden ir con los chicos ante la urgencia que estos estaban demostrando. Y efectivamente llegaron al sitio donde se habían producido el hecho y no vieron absolutamente nada. Pero, cuidado, aquí lo principal es que cuando estos bajan, pues no habían visto nada, como digo, pero sin embargo los que se habían quedado efectivamente están diciendo que vieron cómo se levantaba ese supuesto ovni, pues en plan jugando con la gravedad y bueno, y se marchan como habían venido. Es decir, que los que se quedaron sí lo vieron. Lógicamente esto da que pensar que el fenómeno, yo estoy convencido, fuera de un índole o de otra índole, yo creo que fue algo espectacular. Algo que seguirá siempre en el misterio, porque no sabemos lo que decían. Si intentaban hablar, ¿qué hablaban? Segundo, ¿cómo bajaron esa distancia que decían con un andar extraño? Eso no lo hace un motorista. No, lo veo más. Precisamente esa dificultad al andar contrasta con la rapidez del lugar donde se encontraba el objeto, que es lo que nos narra Ginés Jiménez, y cómo llega hasta donde están los muchachos prácticamente al lado en tan poco tiempo. Eso también, desde luego, tiene que tener un sistema de desplazamiento que no sea el caminar propiamente dicho. Por supuesto. Y luego, por otro lado, está el tema de la corroboración, como tú acabas de decir, por parte de los testigos del bar La Morena. Sí. Cómo ven cómo aquel objeto se mueve, y eso le da una credibilidad al caso muy grande. Y no olvidemos un tercer punto, que es el pastor Prudencio Jiménez. Prudencio Jiménez Hernández. Cuando nosotros fuimos a hablar con él, nos preocupaba una cosa fundamental en toda investigación, es saber qué credibilidad podían tener los testigos de este avistamiento con humanoide. Entonces, Prudencio Jiménez Hernández, el pastor, con el que hicimos después muy buena amistad, un hombre cabal, de los pies a la cabeza, nosotros le preguntamos
¿hasta qué punto se puede uno fiar de estos chavales con una edad de 15 a 18 años? Y Prudencio Jiménez Hernández dijo: yo lo creo firmemente, estos chavales están contando lo que verdaderamente han visto. Esa seguridad me chocó un poco. ¿Y por qué? ¿Por qué está usted tan seguro, Prudencio? Y dijo: pues que esto no es de esta noche. Dice: hace 3 noches precisamente, cuando yo antes de acostarme siempre doy una vuelta al ganado, yo me llevé un susto de muerte porque había estado fumando y cuando salí al exterior vi el resplandor, dije: una colilla que se me... Mira, entonces se dio cuenta inmediatamente de que no había que asustarse, no era precisamente de una colilla, era un resplandor extraño. Dice: o sea, que estos chavales están diciendo lo que yo ya he visto hace 3 noches. Y eso es un dato importante. Lástima que hoy Prudencio Jiménez Hernández pues está en el otro mundo. Pero la verdad es que aquello me terminó de convencer. Los muchachos estaban contando con más o menos peripecia la aventura de esa noche en Sangonera la Verde. Y además hay otro elemento importante, y es que a pesar de haber transcurrido 31 años desde que esto sucedió, señor, pues las declaraciones de Ginés Jiménez y de Antonio Guirao que hemos recogido pues son bastante coincidentes con las que tú recogiste en su día, sí, incluso con lo que decía también Prudencio Jiménez, con lo cual sería muy difícil, si hubiese sido una mentira, si hubiese sido una invención, que hubiese aguantado tanto tiempo con la misma solidez. Aquello hubiese evolucionado hacia otro derrotero, y ahora las declaraciones no se padecerían tanto como se padecen en realidad. Sobre todo porque además han estado durmiendo el sueño de lo justo durante un montón de tiempo. Nadie se ha preocupado de este caso. Se ha tirado muchísimos años donde prácticamente, pues tan solo tú cuando hacías el programa en la SER, sí, entrevistaste a Antonio Guirao. Efectivamente, a los 5 años de ocurrir. A 5 años de ocurrir, por lo tanto estamos hablando de hace 26 años. Sí, sí. Después de eso nadie, ha habido un silencio absoluto. Ellos hay que reconocer también que los testigos, y eso yo creo que les honra, no han buscado nunca la menor publicidad, no han buscado nunca sacar ningún beneficio de esto, y de hecho nos costó mucho trabajo que hablasen y que quisiesen contar su historia. Yo creo que hoy en día, pues gracias a esas declaraciones, tanto de Antonio Guirao como de Ginés Jiménez, el caso todavía tiene más solidez y más credibilidad en lo que son los análisis de la ufología, no solamente nacional, sino mundial. Uh-huh. Y además hemos puesto el caso donde tiene que estar, porque este caso hasta hace poco era desconocido para todos los investigadores. Gracias a este trabajo y fundamentalmente a la divulgación a través de Cuarto Milenio, pues se han podido interesar por él una gran cantidad de investigadores que ahora mismo conocen y han puesto este caso en el rompecabezas del fenómeno OVNI, sí, en el lugar que le corresponde, que es en la primera magnitud. Sí, sí. Y como diría Juanjo Benítez, parece que también nos iluminó la gran nave, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro, porque todo lo que parecía imposible localizar a estos testigos después de 30 años, pues resulta que se resolvió, como bien sabes, pues encontrando al testigo, vamos, a lo tuyo, como quien dice, ¿no? Y esto es muy importante. Y sobre todo, cuando hacíamos las averiguaciones en el mismo pueblo de Sangonera, entrevistábamos a los mayores, y qué curioso que los mayores sí sabían del tema. Incluso uno decía: es que yo conservo todavía el recorte de prensa que en su día apareció. Y esto, la verdad, es para reseñarlo. No tendría, digamos, una proyección como debía haber tenido, pero sin embargo los mayores sí se acordaban de que fue un hecho que trascendió. Y con qué respeto y con qué credibilidad hablaban de los testigos. Total. Que eso no es normal, porque normalmente siempre, cuando se ve una de estas cosas, siempre hay quien dice: esos son los chalaos, que no sé. No encontramos a nadie en el pueblo que dijese esto. Todo el mundo daba por sentado que aquel caso sucedió y que además los testigos decían lo que habían visto y que aquello fue la verdad. Es decir, que tanto por lo que decían como por lo que vieron los que estaban en el bar, como por las declaraciones de Prudencio Jiménez, del pastor, hay una concordancia absoluta, y ahí realmente se produjo hace 31 años un caso auténtico de aterrizaje, que luego ya el que sea un extraterrestre, o sea un piloto americano o de cualquier otro sitio haciendo pruebas, eso ya es totalmente irrelevante. Lo que realmente importa es que hubo un caso y que estos chavales contaron la verdad, y que desde luego aquello normal no tenía nada. Es decir, era absolutamente desacostumbrado, y dentro de lo que se suele ser el test de la extrañeza y credibilidad, podemos poner de una alta extrañeza y de una gran credibilidad. Total. Algo que no es normal encontrar en el mundo de la ufología. ¿No es así, Paco Barrera? Sí, efectivamente.
efectivamente, es un caso que, vamos, yo he tenido que tirar otra vez de archivo porque hacía bastante tiempo que lo tenía ahí un poquito enterrado, y a raíz de, vamos, de estas nuevas, bueno, declaraciones, reafirmar las declaraciones que en su época y demás, vamos, pues fue la cosa bastante importante. Y yo creo que precisamente la gran validez que tiene es lo que estamos comentando, que después de tantos años los testigos principales se vuelven a reafirmar en lo que dijeron en su día, cosa que ya se sabe que en muchos casos que han resultado después fraudulentos, cuando a posteriori se ha ido a entrevistar otra vez al testigo, al protagonista, digamos, de la época, pues resulta que, bueno, que ha cambiado la historia, que la ha enriquecido con más detalles que en su día no dijo, y en fin, y francamente se le ve que no, que la cosa cojea. Sin embargo, este caso no, y además precisamente es uno de los casos muy importantes dentro de la ufología a nivel de presencia de humanoide por la serie de detalles que tiene. Estamos hablando de huellas, estamos hablando de un contacto, estamos hablando de unos comportamientos nada normales, que, bueno, en fin, se ha propuesto también aquí la temática de que puede ser un prototipo. Yo realmente una de mis gran temáticas y de las vertientes que más últimamente más estoy metido en ello, en toda la investigación de prototipos y relación con militares de estos asuntos, y francamente, hombre, posibilidad nunca podemos decir que no. Que aquello, en fin, no puede ser. Siempre cabe una posibilidad, hay que darle un pequeño espacio a la duda. Pero yo creo que, por lo dicho, por las declaraciones y por todo lo que estamos hablando del caso, esta hipótesis yo particularmente la descarto. Yo soy más de la opinión de que allí se estuvo ante la presencia de algo inexplicable, en donde tenemos la aparición de un ser con las características que ya hemos dicho anteriormente, y que, bueno, ¿qué explicación tiene? Pues presencia extraterrestre en la zona. Yo francamente me mojo y no tengo duda en este caso de que sea la presencia de un humanoide. En la Diputación de la Tercia, en Lorca, Murcia, junto a la sierra que lleva su nombre, el 23 de mayo de 1977, a las 21:45, alguien fue testigo de un supuesto aterrizaje de un ovni. Un joven que regresaba a su casa observó sobre un montículo cercano 3 luces, una de color amarillo, otra verde y otra roja, las dos últimas intermitentes. No le dio demasiada importancia, seguramente pensó que podría tratarse de un avión, pero mientras pensaba esto, se vio inundado por una potente luz blanca que le asustó, tanto que fue a refugiarse detrás de un coche. Cuando miró hacia el origen de la luz, observó que procedía de un objeto volador con un trípode en su parte inferior, que descendía lentamente hasta posarse en un descampado cercano a su casa, y en todo ello, en medio del más absoluto silencio. Desde su escondite, a unos 60 metros del objeto, el testigo pudo ver que se trataba de una especie de nave espacial de forma ovoide, de 4 metros de diámetro mayor y 2 de diámetro menor. Llevaba 2 luces intermitentes en sus bordes, una roja y otra verde, y en el centro observó una ventanilla por donde salía una luz amarilla. Por esa ventana pudo ver, en el interior del objeto, 2 seres de apariencia humana, pero de baja estatura. Tras aproximadamente 2 minutos, el objeto se elevó y se fue a gran velocidad por el aire. En ese momento, el testigo escuchó una especie de silbido, algo que se parecía al ruido que hace una rueda de coche cuando se desinfla. El testigo entró corriendo a su casa y contó a sus familiares lo ocurrido. Cuando estos salieron, pudieron percatarse tan solo de un olor parecido al de cables quemados en un cortocircuito. También afirmaron haber sufrido interferencias en la televisión durante el tiempo que supuestamente estuvo posado el objeto cerca de la casa. Esto, Jesús, ocurría pues 2 años antes. Sí. Y bueno, pues también tenemos un objeto que aterriza con un trípode, que se posa y que interacciona con un testigo de alguna manera y luego se va. Algo muy, muy curioso. Es curioso, incluso me ha dado que pensar, porque no soy el único que piensa así, que todos estos fenómenos tendrían que ver con la teoría de la relatividad de Einstein, con el juego del tiempo-espacio, y que fueran nuestros descendientes del año, por ejemplo, 3000, que hacen un viaje en el tiempo para contactar con la sociedad como está ahora montada, ¿no? No es descartable, es tan descartable como lo del ovni, el que no cree en el ovni, pero si buscamos esa, tampoco es una locura, es decir, son seres humanos, pero que se han trasladado en el tiempo a nuestros días. Además es que tendría sentido esa teoría si le añadimos además el por qué aparece a ciertas personas y a otras ciertas no, porque a lo mejor coge a unos muchachos, como hablábamos antes, que
no son a lo mejor los más propicios para entender ese caso, y no a otras personas como alguien que está volcado en esa investigación y que sí que pudiera entenderlo. ¿Por qué? Pues sí tendría sentido a lo mejor que fueran de otro año, muy posterior, y que vinieran aquí y quisieran explicarlo de esa manera. Pues podría explicar muy anterior. Eso. Ajá, o anterior. Bueno, ahí lo dejamos. También tiene su miga. Pues ese mismo objeto, compañeros, no es la primera vez que se ve en la región de Murcia, porque en el año 1981, en el mes de septiembre, en la carretera nacional 301, la que va a Madrid, la que une la antigua carretera nacional 301, ahora ya autovía, sí, que une Cartagena con Madrid, pues una persona que viajaba con su familia para repostar en una gasolinera pues cercana al cruce de Archena. Y al llegar allí, el empleado de la gasolinera, que eran aproximadamente también las 9:30 de la noche, le dice que estaba bastante asustado porque no hacía demasiado tiempo que había visto bajar una luz y posarse detrás de la gasolinera. Sí, señor. Ahora eso está más concurrido, pero en aquella época, les aseguro a ustedes, que era una zona muy solitaria. Cuando este hombre, que era muy intrépido, el conductor, decide averiguar qué era aquella luz, a pesar de que su familia decía no vayas, ¿en qué te vas a meter? Pues aquel hombre se mete y va. Se encuentra posado detrás de la gasolinera sobre una hojarasca un objeto de forma ovoide, también de 4 metros de envergadura aproximadamente, muy parecido al caso anterior, y también tiene una ventanilla por la que se puede ver una luminosidad. En este caso no se ve ningún ser dentro, pero sí que se ve una estancia vacía. Y ese hombre se tira una gran cantidad de tiempo observando ese objeto hasta que su familia viene, le cogen de un brazo y dicen vámonos de aquí que no se nos ha perdido nada y vámonos cuanto antes. Y posteriormente el empleado de la gasolinera dice que vuelve a ver cómo aquella luz se eleva y desaparece en el cielo. Incluso hubo un apagón de luz en la gasolinera. Sí, de hecho se fundió el fusible del transformador. Efectivamente, esto hay que reseñarlo. Que conservamos, por cierto. Yo estuve a los 3 días de ocurrir esto y este empleado de la gasolinera, de nombre Carmelo... Sí, señor. Pues fue el que me contó esto, que al principio se asustaron, porque claro, un supuesto incendio a lo de una gasolinera es muy para asustarse. Y nada, me contó exactamente. Y el testigo no ha querido nunca, porque tú lo habrás intentado muchas veces. Sí, incluso a través de gente conocida. Es compañero tuyo, ¿no? De profesión. Sí. Ingeniero, ¿no? Sí, pero fíjate, yo busqué, siempre se busca personas conocidas. Sí. Y a través de una persona, porque este señor era, aunque trabajaba en Cartagena, pero este señor era de Cieza. Pues a través de una persona muy cercana a él, se habló con él y él dijo que lo que había dicho ya lo había dicho y que se arrepentía incluso de haberlo dicho y que no volvía a hablar nunca más de este caso. Y de hecho hasta así ha sido, no ha vuelto a hablar. Vamos incluso a no decir su nombre, aunque se publicó en la prensa en su día, pero él se ha negado siempre aunque sí se ha reafirmado en esas declaraciones que hizo la prensa. Y bueno, lo que es verdad es que tenemos las declaraciones de Carmelo, como tú bien has dicho, tenemos el fusible y tenemos un montón de dudas porque nadie sabe cómo pudo fundirse aquel fusible, porque no hubo ninguna sobretensión, ninguna sobrecarga claro. en la línea, algo verdaderamente curiosísimo, ¿no? Y ahí está ese caso. Y por cierto, que si hubiese habido cualquier tipo de chispa, cualquier tipo de foco de calor, se hubiese provocado un incendio de grandes dimensiones, porque toda la hojarasca que había en el suelo estaba seca completamente. Sí. Era verano. Yo estuve allí a los 3 días. Y efectivamente hubiera sido un desastre. Y lo que es curioso, no encontramos ninguna huella. Estuvimos buscando por la zona, no había huella en absoluto, ningún trípode, nada. Y también, efectivamente, nosotros estuvimos a los pocos días de haber ocurrido esto, y es curiosísimo. Otro caso con humanoides en la región, o posibles humanoides, el caso de los rodeos. 13 de agosto de 1978, muy próximo en el tiempo al caso Sangonera. Tras la denuncia de avistamientos ovni en la zona y la desaparición de un perro en extrañas circunstancias, coincidiendo con esos avistamientos, un grupo de jóvenes encabezados por Pedro Maldonado, nuestro gran amigo, pues se dedican a un poco pasearse por la zona y encuentran 7 extrañas huellas. Hay que decir para el oyente, perdona, hay que decir que los rodeos no precisamente Canarias. No, los rodeos de aquí de Murcia, cerca de Ceutí. Sí. Bien, un caso verdaderamente también desconcertante porque además, esto sí que lo hemos vivido muy de cerca. La huella, que es una huella no demasiado grande, tiene unas características muy extrañas, tiene como 4 partes, está dividida en 4 partes y luego tiene solo 3 dedos. No ha habido todavía ningún biólogo, ni ningún zoólogo, ni veterinario que nos diga a qué animal corresponde. Un ser que no pesaría más de 20 kilos por la densidad del terreno.
Algo verdaderamente curioso. Y ahí está también. Y luego, aparte de eso, en este mismo caso está el señor este que tenía un perro pastor alemán. Uh-huh. Y que el perro pastor alemán pues aparece, es decir, desaparece totalmente y ya no lo encuentra nadie. Con decirte que cuando nos acercamos nosotros a preguntarle por el perro, el hombre se enfadó mucho porque pensaba que se lo habíamos robado a nosotros. Sí. Y poco más que nos echa allí de cajas destempladas. Sí. Pero es curiosísimo, era una historia que sucedía un año antes del caso Sangonera. Antonio Salinas, yo no sé si este tipo de desapariciones de animales asociadas a humanoides es muy normal. Pues, hombre, muy normal no suele ser. Sí es cierto que el fenómeno ovni en determinadas regiones, o más que por regiones, por periodos temporales, el fenómeno ovni sí parece estar vinculado a algún tipo de desapariciones, mutilaciones de animales. Pero no necesariamente, están vinculados lo que son la presencia de humanoides con este tipo de acciones, en el sentido de que no hay evidencia o testigos o testimonios que aseveren que hay un humanoide haciéndole la puñeta a un animal, para entendernos. Normalmente los testigos lo que dicen es que se ven luces, que tal cual, y al día siguiente pues a lo mejor aparece el ganado mutilado o hay robo de ganado o de otro tipo de animales. Uh-huh. Pero tanto como testimonio describiendo humanoides no conozco, o si lo hay son muy pocos, ¿eh? Y Paco, aquellas otras leyendas, casi leyendas urbanas, de chupacabras y demás, donde la forma de estos seres ya no es tan humanoide, es más animaloide, por decirlo de alguna manera, pero también siguen siendo bípedos, también siguen moviéndose a dos patas. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de los rodeos se llegó a asociar, quizá por la altura, el peso y también la forma de la pata o del pie de este ser, a aquel famoso caso de los seres de Kelly, en Estados Unidos, que recordamos tanto cariño los aficionados a la ufología. Y que fue muy divulgado por el pater de la ufología, don Antonio Rivera. Sí, señor. Sí. Vamos a ver, sí, hay abundantes casos sobre presencia de humanoides, pero más bien de tipo animal, ¿no? Bueno, animaloide o animal, como queramos decir, se asocian a esta forma. Como muy bien habéis comentado, lo más famoso de todos estos casos fueron el tema del chupacabras, que estuvo muy de moda por la zona de Puerto Rico. Incluso un investigador español, Ramón de Navia Osorio, estuvo por aquella zona e hizo un profundo estudio al respecto. Pero dentro incluso, y para el programa de hoy, como he estado tirando un poco de archivo, viendo la tipología y las clasificaciones, por ejemplo, que hace Jader U. Pereira, esto fue aproximadamente en el año 1974, incluso rebuscando un poquito en el gran catálogo de Jacques Vallée, que hizo en su libro Pasaporte a Amagonia. La aparición de seres de aspecto animalesco no es muy abundante, la verdad, pero sí existen. De todas formas, me estoy acordando aquí tuvimos en España, ya hablo a nivel general, una casuística muy curiosa y que precisamente estaba muy interesado en ella Ramón Navia, y era precisamente en la casuística en donde se hablaban de la presencia de humanoides, pero curiosamente, a pesar de ser, por decirlo así, de aspecto, la mitad humana, sin embargo tenían las piernas, no tenían piernas, tenían lo que los testigos lo describían como patas de cabra, entre comillas. Algo así podríamos decir, como un fauno o similar. Curiosamente, hace unos sí ha habido varios casos, la fecha exacta no lo sé, pero hace muy poquito tiempo, me imagino que estaréis al tanto. En Argentina ahora mismo hay un gran revuelo en la zona de Entre Ríos, precisamente porque hay avistamientos ovni y unos guardas forestales de la zona han descrito un ser, precisamente con el tipo de patas que estás diciendo tú, sí. Paco, tipo de piernas como de canguro o de cabra. Sí, bueno, aquí se habla concretamente del tema de pata de cabra. Bueno, una frase descriptiva, pero es decir, es curioso más bien como hablamos incluso no de pie, sino más bien de pezuña.
Exactamente, eso es un fauno, ¿no? Sí, un fauno, además. Sí, un fauno, Esto aparece mucho en el bueno. folclore, en muchos de los avistamientos, ya no de ovnis, sino de apariciones diabólicas, ¿no? Donde cuando se asocia a la figura del diablo siempre aparece esa pata. Sí, efectivamente. Tipo macho cabrío o algo así. Sí. Que es verdaderamente... Por eso muchas veces se confunden, ¿no? Los casos de ovnis con casos de apariciones religiosas o misteriosas en general. Y yo creo que todo esto a veces, como ocurre también con las apariciones marianas y algunos avistamientos ovnis, están bastante confundidos. Es que quizás la línea sea muy delgada, amigo Joaquín. Cierto. Sí. Pues y además ten en cuenta que anteriormente no hablamos de ovnis ni de ufonautas, se hablaban de espíritus de la naturaleza, se hablaban de hadas, de gnomos, de elfos y también por supuesto toda la abundante fauna de fauno y de todo lo que estamos hablando, en una época en que claro la tecnología no existía como tal, no podíamos hablar incluso ni siquiera de aviones, era todo más bien tipo leyenda y tipo de apariciones de estos seres, y evidentemente como había un gran papel puesto, digamos, o un gran hándicap en donde la Iglesia le tenía a todo el mundo que el diablo, que las apariciones, que esto, que más bien eran más bien cosas del maligno, pues francamente casi las descripciones de muchos seres llevados por esta, vamos a decir, cuasi manipulación mental, la gente cualquier cosa que no fuera normal ya de momento la asociaba a algo maligno, y por lo tanto la presencia de este macho cabrío era un prototipo, por decirlo así, de ser al cual describían. Ciertamente, pues yo creo que se está poniendo el debate interesantísimo, amigos oyentes, seguro que le está dando gana de seguir escuchando, porque ahora vamos a entrar, en cuanto escuchemos el boletín informativo de la medianoche, pues en casos del resto del mundo, y casos que han sido emblemáticos, casos que han llegado incluso a colapsar los medios de comunicación, como es el caso de Voronev. Eso lo hablaremos después de la medianoche, porque ahora se toca el momento de escuchar las noticias aquí en Onda Regional. No se vayan. No salíamos de nuestro asombro cuando el 7 de octubre de 1989, no hace tanto tiempo, pues la agencia TASS soviética lanzaba una noticia que nos dejaba a todos absolutamente impresionados. Y es que los telediarios de todos los países, y también el español, lanzaban al aire una noticia de que una nave extraterrestre había aterrizado en la plaza de una localidad rusa llamada Voronev, y que además de esa nave habían bajado 3 humanoides altos con 3 ojos cada uno y un robot, que esos humanoides incluso habían llegado a lanzar un rayo y hacer desaparecer a un niño, que ese niño apareció luego más tarde, y que además esos seres estuvieron como buscando cosas por la zona, y además con algunas sorpresas que ahora iremos desvelando. Era el caso Voronev, o Varoniev, según lo pronunciaba pues un locutor español o un ruso. Vamos a recoger un fragmento de informe semanal de aquella época, en la cual el investigador ruso que estaba llevando el caso nos decía qué es lo que estaba sucediendo en aquel momento. Slava Martínov, piloto de aviación, ciudadano de Voronezh, dirige junto a un grupo de especialistas en ovnis las investigaciones sobre los extraños sucesos ocurridos desde finales del mes de septiembre. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. Esto, ahora visto con esta perspectiva del tiempo, el año pasado pues se cumplía el 20 aniversario, pues parece casi, yo diría que hasta incluso cómico, en algún sentido, ¿no? Y bueno, Fran Fernández nos hacía por línea interior un comentario bastante gracioso. Sí. Pero esto
Hubo que vivirlo, ¿no? Yo recuerdo, además recuerdo que hablando con Miguel Blanco, pues que le llamé inmediatamente en cuanto me enteré y a ver qué opinaba, y él estaba también impresionado. Había que estar allí, había que estar como estuvimos todos los interesados en este fenómeno, y desde luego que te aparezca en los primeros principales telediarios de todas las, bueno, de todos los informativos del momento, y que además también luego te aparezca toda esta información de alguna manera en unos programas informativos tan serios, rigurosos e importantes como Informe Semanal, que le dedicó pues un reportaje de muchos minutos, pues hace pensar la importancia que tenía este caso. Paco Barrera, yo sé que tú lo seguiste esto con mucho interés. ¿Qué significó el ovni de Voronezh? Hombre, pues efectivamente fue uno de los grandes casos que seguimos con bastante pasión, podríamos decir. Aquí estaba con la carpeta de todos los recortes de prensa que tengo de época y bueno, un caso importantísimo. Primero, por el hecho de dónde venía, es decir, de la Unión República Socialista Soviética, cosa que ya no existe, pero bueno. Y en aquella época, bueno, que se transmitía... Y perdona, la agencia TASS, que no era precisamente proclive para estas cosas. Efectivamente, es lo que iba a decir. Que empezaran ya a soltar información, aquello era absolutamente una cosa novedosa. Y luego, como muy bien has puntualizado, Joaquín, esto venía precisamente de la agencia TASS. Y para que la agencia TASS diera una noticia de esta índole, bueno, yo creo que antes se la habían más que pensado, debido al gran prestigio que tiene esta agencia. Aquí precisamente tengo delante el recorte de prensa en donde los titulares de la época dice: científicos de Voronezh confirman el reciente aterrizaje de un ovni. De su interior salieron criaturas con forma humana. Y bueno, ya prácticamente el relato seguiría conforme hemos escuchado antes en este corte que has puesto de los informativos de la época. El caso reúne varias características. Entonces, por ejemplo, una breve referencia a ellas pues sería, incluso siguiendo la misma noticia ya de prensa, en donde pone: en ella se decía que un objeto de color rojo y esférico se había posado en el parque y que de él bajaron por una escalerilla 3 seres gigantescos y una especie de robot. Los seres, bueno, al principio, incluso aquí en la prensa, algunos hay unas pequeñas divergencias entre unos y otros, porque unos hablan de una persona, o sea, bueno, o de un ser, y luego otros hablan de 3. Todos coinciden en que eran de gran estatura, de aproximadamente de sobre 3 metros, de 3 a 4 metros de altura. El que habla 1 o 2, como muy bien hemos escuchado en el corte radiofónico, es que primero salió 1 y después salieron 2. Y reúne también otra característica, y es que con estos 2 bajó una especie que describen como de robot. No es un caso único, la verdad es que es un caso raro. Dentro de la casuística de humanoides, en donde se han visto diferentes tipos de humanoides salir de la misma nave, en pocas ocasiones se hablan de robots. Lo que sí se habla en diferentes ocasiones son de la aparición de la misma nave, de salir seres de diferentes estaturas o incluso de diferentes tipologías. Podemos hablar, por ejemplo, de grises, o podemos hablar, por ejemplo, de seres, vamos, junto a los grises, que ya sabemos que son de pequeña estatura, medio metro, 60-70 centímetros como mucho. Sin embargo, al lado hay otro tipo de extraterrestres que parece que serían como los que lo dirigen, de mayor envergadura, prácticamente una estatura normal, como de una persona normal y corriente. Y esto se repite mucho, sobre todo en los casos de abducción, en donde cuando los testigos han sido llevados al interior del platillo, los que manipulan, por decirlo así, los obreros son los pajitos grises. Sin embargo, los doctores, entre comillas, los que realizan los experimentos más contundentes, más fuertes, por decirlo así, siempre suelen ser personas, seres más bien de tipo alto. Pero bueno, no divagamos mucho. Como decía, esto es una de las características del caso. Otra característica: hablamos de, en días anteriores a este caso, es decir, el 27 de septiembre de 1989, sobre la población de Voronezh hubo varios avistamientos de ovnis. La casuística fue bastante rica. Y como digo, otra de las cosas que hemos hablado y que bien has dicho es uno de los temas muy controvertidos, el tema de que uno de los extraterrestres disparó, entre comillas, a un muchacho una especie de rayo de luz. La historia, más o menos, por lo visto, cuando desembarcaron estos seres en la
plaza, ellos casi iban, por decirlo así, a su bola. Ellos iban, y sobre todo en un momento determinado se habla de que uno de estos seres grandes le dio en el pecho a esta especie de robot y empezó como a recoger muestras o a moverse allí, a coger cosas. Sin embargo, ante esto, uno de los testigos, que fue un crío, pues lanzó un grito como de miedo, y entonces fue cuando le encañonaron, uno de los seres le encañonó con esta especie de pistola, por llamarlo de alguna manera un tubo, es como se describe, que lanzó un rayo de luz. Este rayo de luz lo que hizo fue desvanecer al testigo, es decir, lo desapareció. Ya los otros testigos no lo vieron. Afortunadamente, cuando se terminó todo el episodio y se fueron los extraterrestres en su nave, este hombre, este testigo, este niño, volvió a aparecer en el mismo sitio y aparentemente sin daño ninguno. Es decir... Paco, si me permite, vamos a escuchar un fragmento de esos niños hablando directamente y contando a Informe Semanal lo que ellos habían vivido. De acuerdo. Valodia Starchev, de 12 años, pudo observar a las extrañas criaturas desde una distancia de 5 metros. Ну, они вышли, я как залез на дерево, я как-то стал недвижимым, как так стал. Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. Dos de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas. La forma de la nave y la descripción morfológica de los visitantes han quedado reflejadas sin contradicciones en los dibujos de los niños testigos. Todos ellos coinciden también en que en el exterior del platillo se podía observar claramente un signo idéntico al que aparece en un ovni fotografiado en 1967 en la localidad madrileña de San José de Valderas. Nada se ha vuelto a saber, sin embargo, del niño que desapareció y volvió a aparecer después de ser disparado por uno de los seres que salieron del platillo. Si ya de por sí el caso es misterioso, si ya de por sí es enigmático, un niño que desaparece y luego aparece, encima Jesús Sancho, te digo a ti porque sé que el tema humo es uno de tus preferidos, aparece el símbolo humita cuando ya parece que todo esto estaba claro, y además precisamente recuerdo que fue en ese año cuando en San Rafael, en un congreso en el que asistimos una serie de investigadores, Carlos Berché postuló la teoría que hoy en día parece que está más en boga, de que el fenómeno humo era todo un montaje de José Luis Jordán Peña. Pues fíjate si seré bruto, porque voy contracorriente. Yo creo que el fenómeno humo, con el personaje de José Luis Jordán Peña, que todos conocemos, con sus virtudes y sus defectos y sus aciertos, pero yo sigo insistiendo en que el fenómeno humo, Jordán Peña, pues podía ser, digamos, un testaferro de lo que es en realidad el fenómeno. Porque es totalmente imposible de que aparezcan ovnis, no digo en España, digo en todo el mundo, con el famoso emblema de humo. Si esto lo hubiera hecho José Luis Jordán Peña, habría que ponerle un monumento, pero en todas las naciones del mundo. Yo creo que José Luis Jordán Peña estaba manipulado. Y cuando la cosa iba a más, fue cuando los mismos humitas, entre comillas, pues desaconsejaron incluso que se tomara en serio todo. Una nube, hay que camuflar esto porque esto se nos va de las manos. El caso de Jiménez Marruenda fue en San Vicente del Raspeig. Ya no puede estar aquí nuestro amigo, pero eso fue claro. Y hay quien dice que bueno, que recibió una nota. No. En San Vicente del Raspeig, en Alicante, no fue una nota la que recibió porque Luis Jiménez Marruenda tenía un programa, se conoce que algo no les hizo gracia, y dijo, se presentaron 2 individuos, hablamos ahora de humanoides, pero humanoides como tú y como yo, gente alta, rubia, nórdicos, en una palabra, culminándole a que corrigiera el contenido de ese programa. Y lo más grave del caso es que como diría yo, casi un movimiento reflejo, ¿no? Poner el magnetofón en marcha. No se grabó el magnetofón,
Pero sí le dijeron, para demostrar que no somos impostores, esta noche a las 12 sube usted a la azotea que vamos a darle un testimonio. Yo puedo decir, estuve con Jiménez Maruenda, que a las 12 de la noche había expectación, gente que no creía, gente que se reía, pero somos chicos aquí. A las 12 en punto, había uno que era fanático, casi como yo, del RU, dijo, señores, y no pasó nada a las 12. Entonces, hombre, a ver, si es que estamos aquí con la edad que tenemos. Pero es que el reloj de la iglesia está marcando a las 12, pero no, las 12 ahora. Y hubo un ovni sobrevolando justo en la vertical de la terraza de Luis Jiménez Maruenda. Este ovni despegó de 200 metros detrás de una gasolinera, donde Jiménez Maruenda pues echaba normalmente combustible. A la mañana siguiente, pues va Luis y le dice, don Luis, que anoche estamos muy preocupados, porque a eso de las 11 y pico veíamos un resplandor al lado de la gasolinera, cosa ya que pone los pelos de punta. Un incendio al lado de una gasolinera es preocupante. Bueno, pues el artefacto se vio. Y Luis Jiménez Maruenda no tuvo más remedio que admitir que él había constatado la promesa que le hicieron estos dos supuestos humitas. Yo tuve la oportunidad de, con el avión, dar unas pasadas por encima al lado del campo de la Rabasa, entonces. Y efectivamente se veía un círculo muy claro, de donde habían atestiguado los de la gasolinera, que cambiaba de color, era un agostado, digamos. Se veía perfectamente el círculo desde el aire, desde tierra no, imposible. Entonces eso fue un acto de presencia humanoide, pero de seres normales, corrientes. No siempre tienen por qué ser monstruos, ¿no? Como esto que claro. de Bolonet. Vamos rápidamente, porque el tiempo hay que ver lo mal que se porta con nosotros cuando nosotros queremos contar muchas cosas. Sí. Hay un caso, Antonio Salinas, que tiene mucho que ver con el caso de Bolonet, porque aunque está lejos, está en Conil, en Cádiz, pues en la playa de los Bateles, además, hace que... por lo menos el tema de la fecha es casi coincidente. Estamos hablando, el caso de Conil es el 29 de septiembre, mientras que el de Bolonet es el 27, 2 días después. Y también aparecen unos seres altos, misteriosos, que podían tener algún tipo de relación con los de Bolonet. ¿Cuál es tu opinión de este caso, que seguro que nuestros oyentes conocen, pero nárranos muy rápidamente? Hombre, pues básicamente lo que se trata de este caso es que había un grupo de amigos en una playa de allí de Conils, y estaban pues pasando la noche, y de repente vieron como surgir del mar hacia ellos una serie de figuras que ellos rápidamente, también hay que tener en cuenta que había pasado, era en los días estos lo que se había dado la noticia de los ovnis de Bolonet, había muchísima atención mediática sobre el fenómeno ovni, la gente pues estaba muy sorprendida por el suceso, y bueno, estas parejas que había allí rápidamente pues dijeron que aquello era una criatura, que era un humanoide, que era un extraterrestre, para entendernos. Al día siguiente encontraron huellas y bueno, estos humanoides parece que estuvieron allí evolucionando de alguna otra forma. Yo tengo mis dudas sobre este caso, porque lo cierto es que se ha hecho una investigación muy en profundidad sobre este asunto, y en Conil parece que pudo haber habido una malinterpretación, en parte auspiciada por esta calentura mediática que hubo en ese momento. Se habla de que en ese momento había en la zona un buque cablero que estaba extendiendo un cable por la zona, y había buzos que estaban operando en la zona y entrando y saliendo del mar en la zona donde estaban estas parejas, y es bastante probable, bajo mi punto de vista, y viendo tanto la calidad de los testimonios como la calidad de la investigación que se hizo posteriormente, yo me quedo más con la posibilidad de que hubiera una malinterpretación, en parte debida a
esta presión mediática que había en ese momento. Y hay que tener en cuenta que de luego el caso sí que es raro, como suele decirse, y extraño, porque todavía el de Bonev tiene una película de hechos muy ufológica, pero el caso de O'Neill es un caso extrañísimo porque aparecen unos seres altos que parecen que están a medio formar, que no se distingue rasgos, son como una especie de cilindros con cabeza que se van moviendo por la playa y que en un momento dado se tumban en la arena. Y posteriormente es de donde tenían que estar esos seres, aparecen o surgen un hombre y una mujer perfectamente humanos que se pierden por las calles de Conil. Es como una transformación, es como si hubiesen entrado como dos humanoides en transformación. Una mutación. Una mutación y se ha tomado forma humana. Eso por un lado. Y por otro lado aparece un ser curiosísimo. Este podía parecerse un poco al de Sangonera, un ser oscuro, con la cabeza grande, parece que oculta o bien tras un casco o bien porque era de unos rasgos completamente lisos. Y este ser sí que se aproxima a los muchachos, en este caso también eran jóvenes, y de alguna manera pues también les provoca el pánico cuando se los ven muy cerca de ellos, a unos pocos metros, y es el que verdaderamente hace que este caso se convierta en un caso terrorífico. Yo no sé si efectivamente pudo no ser el buque cablero que tú hacías referencia, Antonio, el SS Monarch, creo que era. El Monarch. Que realmente pues efectivamente estuvo allí y también es cierto que buzos estuvieron trabajando por la zona y a lo mejor este segundo ser oscuro podía ser un buzo, pero desde luego hay otros detalles que no cuadran mucho con la historia de este barco y desde luego el caso es interesante y extrañísimo. Pero como el tiempo nos echa encima, vamos a entrar en un caso que tú sí que has investigado de primera mano. Sí. Un caso que además ha servido para que Juan José Benítez haya construido toda una saga del misterio detrás de él, que es el caso de los Villares. Un caso que creo que sucede o empieza a suceder por lo menos el día 16 de julio del año 1996. No sé si estoy equivocado. Correcto, y yo lo que puedo contar es la versión que nosotros conocimos, porque yo creo que hay varias versiones o varias descripciones, no es que sean contradictorias, pero sí con matices un poco diferentes. Yo lo que puedo contar es lo que nosotros pudimos constatar, ¿no? Porque hicimos una investigación bastante laboriosa sobre este caso. No nos limitamos a ir un día y tomar el testimonio, sino que hicimos un seguimiento pues aproximadamente de un par de años, prácticamente cada mes íbamos a visitar al testigo, un seguimiento muy seguido, muy intenso. Entonces, bueno, la historia se podría resumir como que efectivamente el 16 de julio Dionisio, que es el protagonista de nuestra historia, Dionisio Ávila, él estaba jubilado, tenía 66 años en ese momento, y el hombre estaba bastante fastidiado, según nos contaba, de salud estaba como de aquella forma, ¿no? Tenía úlceras, en fin, estaba fastidiado. Él acostumbraba a irse a dar un paseo por las calles del pueblo hasta la salida, hasta una zona de campos, de bancales, donde había una encina, donde él acostumbraba a sentarse un poco, a tomar el fresco y descansar un rato. Él inició su paseo acompañado de una perrita que se llamaba Linda, no sé si seguirá viva la perrita, y él iba andando, y es lo que nos dice que es una de las primeras cosas que a nosotros siempre nos hace pensar que el fenómeno o el caso de los Villares esconde más de lo que se ha podido ver aparentemente. Dionisio dice que se detuvo porque la perrita se había quedado como paralizada. Él se volvió y observó que la perra tenía atada al cuello, tenía como un collar con una piedra transparente o translúcida. Dionisio pensó que el motivo de la inmovilización del animal o del susto era este collar extraño que tenía colgado, entonces se lo arrancó directamente y se lo guardó en el bolsillo. Continuó andando y al subir a una zona de un bancal que había cerca, observó lo que él en principio pensó que era, y así nos lo describió, un aparato de icona, un artefacto de icona. Él no le dio ninguna connotación de misterio en principio. Se acercó al objeto, que era de forma como una cúpula con ventanillas y con unos signos por todos conocidos
hoy en día, que sería I o I, o un palote, un círculo y un palo, y comenzó a rodearlo. Él siempre pensando que se trataba de un artefacto de icona, era de un gris plateado brillante y estaba, pues, aparentemente sostenido por unos pies en el suelo. Cuando estaba terminando de rodearlo, descubrió sorpresivamente, y ahí sí empezó a asustarse, a 3 figuras humanas, de rasgos aparentemente asiáticos, muy hermosos, muy bellos, según él nos describía, con unos trajes súper ajustados, casi como una segunda piel, que, bueno, él, gracias a los ajustados que estaban, él decía que era muy fácil saber que había 2 mujeres y un hombre. Aparentemente se les veía todo. El hombre, como es un hombre, pues, eso de pueblo, pues le daba un poco reparo hablar de esto, se ponía un poco pudoroso, pero bueno, lo hacía ver que se le veía todo. Entonces, él, claro, se sorprendió mucho. Una cosa también interesante que nos decía cuando estaba viendo a estos seres, es que había momentos en que los seres desaparecían. Según los mirara, es como cuando cuando estás viendo algo tornasolado, que depende de cómo lo mires, se ve o no se ve. Pues esa era la sensación que le daba a él. En un momento determinado, una de las mujeres alza la mano, y de la mano pues sale un rayo de luz y deposita, todo siempre según la descripción que nos dice a nosotros, una serie de piedras a sus pies. Una de las piedras sería lo que se conoce como el lucerillo, que es una piedra redonda, una serie de símbolos grabados, y otra serie de piedras pulidas de color anaranjado. En un momento determinado, todo lo que son los seres y la nave desaparecen directamente, deja de verlos. El hombre se asusta mucho, se recuerda que tiene un collar en el bolsillo que relaciona rápidamente con la experiencia que ha vivido, y saca el collar, y él quiere quedarse con la piedrecita transparente, quitándole el collar. Pretende quemar lo que es el cordón este que tiene, con un mechero que tenía en el bolsillo, y en ese momento todo desaparece. Dice que en una gran humareda desaparece el collar. Hay una serie de hechos curiosos, y es que Dionisio sufrió una gran recuperación de salud a raíz de esta experiencia. Él estaba muy fastidiado con úlceras y con, en fin, un gran desgaste vital, y a partir de ese momento recuperó la salud a un nivel prodigioso, al extremo de que él usaba dentadura y se tuvo que quitar la dentadura porque le habían comenzado, él no tenía ningún diente, y le habían comenzado a salir dientes de nuevo. Eso lo pudimos constatar nosotros. La úlcera se la habían quitado, y no solo eso, sino que él estaba encantado de hacernos demostraciones sobre su buena salud. Estaba con nosotros y lo mismo se subió a un árbol, se colgaba de los pies de una rama, o sea, impresionante para la edad de este hombre. Nosotros no tenemos evidencias de que hubiera pasado algo más de lo que el testigo nos dice, pero sí es verdad que hay una serie como de pistas o de, no sé, un tufillo en toda la historia, en el hecho de que la perra se encontrara con un artefacto antes de que sucedieran los hechos, que nos dan a entender de que quizá hubo algo más que no hemos sabido rescatar. Lo triste o lo lamentable de todo esto es que, aunque nosotros, y bueno, hemos tenido ocasión de comentarlo muchas veces en las reuniones de nuestra asociación, pensamos que el caso como tal, yo pienso que es auténtico y que Dionisio tuvo esta experiencia. Pero una vez más sufrió una gran presión mediática, y bueno, ocurrieron cosas. Las cosas que Dionisio, desgraciadamente, pensamos que también, quizás por darle veracidad al caso, en su forma de ver las cosas, pues trató de acrecentar algunos detalles. Ya no eran solo las piedras que supuestamente le habían entregado los seres, sino que empezaron a salir piedras allí
pues a montones, ¿sabes? Todas labradas y todas. Bueno, tenemos ciertas sospechas de que Dionisio era la mano que hacía todos estos trabajos últimos. Las piedras, por lo demás, no eran nada extraño. Las piedras anaranjadas que nosotros pudimos ver eran limonita y lo que se conoce como lucerillo, pues no era otra cosa que un nódulo de varita, que es una piedra porosa, muy fácil de labrar, y no tenían nada extraño, ¿no? Más que la historia en el contexto en el que se habían entregado, por así decirlo. El caso, bueno, yo creo que es muy interesante, muy bonito, con las salvedades que os he comentado. La verdad es que es un caso, como tú dices, que empieza muy bien, con mucho interés, pero que luego, efectivamente, quizá por todo lo que se habló de ello, y sobre todo quizá porque al intervenir Juan José Benítez y todo lo que hay alrededor de esa simbología del palo, cero palo, palo, redondel, palo, como queramos decirlo, y bueno, todo lo que tiene que ver con el famoso caso Ricky Bay, etcétera, etcétera, pues aquello casi se salió de madre, ¿no? Yo creo que... Sí. Ahí hubo un problema. Los signos que se detectaron en el lucerillo se trataron de relacionar con el lenguaje bereber y con una serie de historias, pues porque yo creo que interesaba. Era casi como meter las cosas con calzador, ¿sabes? Porque sí es cierto que el palote, el cero y el palote y algún otro signo que tenía el lucerillo están dentro de lo que se puede considerar alfabeto bereber, ¿no? Pero también, si nos ponemos, el palote, el cero y el palote, pues están en el alfabeto etrusco, están en, yo qué sé, en el sirio, pues son signos muy sencillos. El lucerillo tenía otros símbolos más extraños, más complejos, diferentes, ¿no? Más elaborados, y esos signos elaborados no se correspondían con el bereber. Lo único que se correspondía con el bereber eran los símbolos sencillos, que podían ser perfectamente bereber, etrusco, latino y, en fin, cualquier lengua primitiva, ¿no? Eso es lo que más o menos ocurrió con este tema. Pues un caso que yo creo que nos sirve para cerrar esta parte que hemos dedicado a los humanoides. Una parte que a mí me gustaría acabar con una breve reflexión de cada uno de vosotros. Rápida, porque sí vamos a pasar con esa memoria del año 2010. Sobre lo que en realidad significa el fenómeno humanoide, conectado o no con la ufología, conectado o no con el fenómeno extraterrestre. Y me gustaría un poco saber si para vosotros es algo determinante, algo clave, o es uno más de esos fenómenos como tantos otros y que bueno, que está ahí, que se investiga, pero que no puede significar la solución a este rompecabezas tan complejo que es el mundo de la ufología. Paco Barrera. Pues nada, hablando ya en general, tendría que decir que dentro del mundo de la ufología una de sus parcelas muy importante y muy interesante es precisamente la presencia de estos humanoides. Una presencia que se ve que se da en multitud de casuísticas y prácticamente desde que la humanidad empezó siempre ha habido casos de humanoides, no solo asociados a platillos, sino como hemos dicho ahí anteriormente, hemos aludido al folclore, a seres que en fin que se nos han presentado durante toda la historia de la humanidad. Y si nos centramos últimamente en toda la casuística humanoide, hay una tipología que a mí francamente, puesto que se ha intentado clasificarla de muy diferentes formas, pero hay una tipología de la cual se habla muy poquito o prácticamente no se habla, que a mí realmente es la única que más me impresiona, y es aquella en la que estos seres son capaces de influir en nuestra mentalidad. Es decir, hay un caso muy relevante que sucedió en Sudáfrica en el año 74, en donde, en breves palabras, decía lo siguiente, al preguntarle a uno de los testigos, oye, ¿cómo es la forma de estos seres? Y este hombre comentó, dice, tenían el aspecto que uno quería que tuviesen, es decir, cambiaban al ritmo de nuestros pensamientos. Es decir, aquí hay una interacción entre el extraterrestre y el testigo, de tal manera que lo está manipulando para hacerle ver lo que el extraterrestre o la entidad quiere que veamos. No puede ser más inquietante. Antonio. Pues bueno, yo creo que la parcela de los avistamientos de humanoides o esta característica del fenómeno es lo que le da el puntito de trascendencia
y el puntito de que se nos pongan un poco de punta los pelos del cogote. Porque nosotros podemos observar luces en el cielo, podemos ver artefactos, podemos ver diferentes evoluciones, pero lo que de verdad nos pone nerviosos y lo que de verdad nos hace la gran pregunta es la posibilidad de que haya una humanidad o una inteligencia, sea la que sea de aquí o sea de allí, detrás de ese fenómeno. Eso es lo que de verdad pone la gran interrogante delante de nosotros. Por lo tanto, pienso que es casi lo más determinante dentro del fenómeno. Jesús. Pues yo opino igual que Paco Barrera, ¿no? Porque no olvidemos que hay un caso por la playa de Punta Umbría, más o menos. Y efectivamente, es muy extraño ver cómo un ser, por la noche, se va volando, él, con una luz, y ese señor iba vestido con un traje de pana, chaqueta y pantalón, porque era el guarda de la finca. Pero claro, yo no he visto ningún guarda de una finca volar. Era el testigo de él y del chaval que le acompañaba al testigo. Es decir, que Paco Barrera da un poquitín en la clave de que vemos lo que ellos quieren. Yo, de verdad, tengo la sensación de que estamos siendo manipulados muy sutilmente. Esa sensación me acompaña. Alejandra. Sutil y no tan sutil, yo diría, porque hay casos bastante estremecedores y no por eso quiero decir que sean del misterio malo, del que da miedo, no. Pero sí que son estremecedores y sí que creo que esa respuesta inteligente que tiene o que atribuimos a ellos y que atribuimos en buena medida porque es que para que estén aquí tienen que ser más inteligentes que nosotros. Totalmente. Porque han venido aquí sin que nosotros todavía podamos ir allí. O sea que con eso me quedo, con que son más inteligentes que nosotros y existen, son más inteligentes que con nosotros y sí que nos pueden manipular o no, o puede ser que simplemente estén aquí experimentando y nosotros no creemos que nos están manipulando, pues nosotros también tenemos una mente calenturienta, todo hay que decirlo. Pues yo termino con lo que empezaba, una figura en una especie de gran pizarra natural, un mural gigantesco de más de 6 metros de altura, y ahí vemos a un ser de aspecto humanoide, con una especie de escafandra y con algo parecido a un solo ojo que está mirando casi fijamente al espectador que está delante de él. Ese dios marciano descubierto por Henry Lott hace ya muchos años, en 1933. Quizá sea el primer retrato de un humanoide en la historia